Vamos a continuar con las operaciones de nuestra calculadora con la siguiente. A ver, ahí está el enunciado. Ah, no, ese no es. Yo ahí me equivoqué, ¿verdad? No, estamos a 21. Ahí está. Sí, a ver. Vamos a recordar las funciones, ¿no? Las funciones trigonométricas básicas, así. Voy a poner por aquí un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, ¿verdad? Vamos a ponerle nombres a estos lados A, B y C. Y vamos a tomar un ángulo cualquiera, digamos, voy a tomar este ángulo, ¿sí? Este. Y le voy a llamar X, el ángulo X. A ver, voy a tomar también este otro ángulo que se llama Y. Le voy a poner el ángulo Y. Sería este. A ver, vamos a recordar las funciones básicas, ¿no? ¿Cómo se calcula el seno de X? ¿Cómo sería? ¿No? Cateto opuesto, según las letras que puse y el ángulo que estoy tomando es la X, ¿no? B sobre C. ¿Cómo se calcula el coseno del ángulo? Adyacente A sobre C. ¿Y cómo se calcula la tangente? Opuesto sobre adyacente. Bueno, ahora vamos a el ángulo Y. ¿Cómo se calcula el seno de Y? Es que hay que recordar que no es letras, ¿verdad? No es concepto. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a Y? Pues es la A, ¿verdad? A entre C. Y luego el coseno de Y sería el cateto adyacente. Ahora el adyacente es el B entre C. ¿Y la tangente de Y? Sería A sobre B. Bueno, por otro lado, ¿cuánto nos tiene que dar X más Y? 90 grados, ¿no? Porque los otros 90 es el ángulo recto. Bueno, aquí vemos, jóvenes, vemos claramente por qué el seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. O sea, el seno de 20 grados es igual que el coseno de 70. Y aquí lo estamos viendo. O sea, el seno de un ángulo es igual que el coseno de su complemento. ¿Sí? Sí. Nos dijo, si vos una cosa con grados, los tuvimos que pasar de radianes a grados. Sí. O algo así. Y vamos a hacer algo así. Pues, a ver, primero, ajustándonos al enunciado, al usuario, ¿qué le vamos a pedir? Los catetos. Los catetos. Bueno, los lados. Acuérdense que estamos haciendo una calculadora. En la calculadora les pide los catetos para calcular el seno de un ángulo. Bueno, ese es por un lado. Y por otro, el enunciado dice, dado un ángulo en grados. O sea, ya me está diciendo que... Ok, entonces, ¿cuál va a ser la entrada? ¿Cuáles son los datos de entrada? El ángulo nada más. Esto nada más fue poner en contexto, recordar que a ver, ¿qué unidades tiene una unidad, una función trigonométrica? El seno, ¿qué unidades tiene? No. A ver, yo digo, una longitud, pues yo mido de aquí a la puerta son 4 metros. Estoy usando la unidad metros, ¿no? Y si yo digo, ¿a qué temperatura estamos ahorita? Como a 16 grados. Son grados, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué unidades tiene la función trigonométrica seno? No. Es que si no son grados, ¿qué son?
El que tiene grados es el ángulo, no la función trigonométrica. A ver, vamos a suponer que yo dijera, le voy a dar medidas a ese triángulo en centímetros. Cuando yo divida el lado B en centímetros y lo divide entre el lado, que fuera aquí 8 centímetros y aquí 5 centímetros. Yo dividía 8 centímetros entre 5 centímetros. ¿Se cancelan los centímetros? No. Entonces, una función trigonométrica no tiene unidades. No tiene unidades. Es una función trigonométrica, es nada más una relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. No tiene unidades. ¿Sí? En el seno, ¿no? En el seno y coseno, ¿no? En tangente sí podría pasar, ¿no? A ver, entonces aquí la entrada va a ser el ángulo en grados. Ahí dice que es en grados, ¿eh? Y la salida, ¿qué va a ser? Sí, ¿qué va a ser la salida? Pues el seno, ¿va? Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué puse eso si no nos va a servir, verdad? Esto no nos va a servir. Nos sirve para recordar qué es el seno y de dónde viene, y sus orígenes, poner en contexto. Pero, obviamente, bueno, si fuera de nuestros primeros ejercicios allá, sí, datos de entrada, pues cateto opuesto y cateto y hipotenusa, ¿verdad? Pero se imagina que yo en la calculadora me pidiera, a ver, quiero el seno de, no sé, voy a poner aquí un ejemplo. El seno de 67 grados, ¿sí? ¿Lo obtienen en la calculadora, por favor, con 4 decimales? Seno de 67 grados. 0. ¿Qué? 92, ¿qué? ¿Así? Ok, gracias. ¿Se imaginan que la calculadora me dijera, para darte el seno de 67 grados, dime cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale la hipotenusa? ¿Qué me obligaría a hacer? Trazar el triángulo, cuidar que uno de los ángulos mida 67 grados, medir el cateto opuesto y la hipotenusa y luego darle esos datos, y lo único que haría la calculadora es una división. Pues no, como que no es práctico eso. Lo práctico es como lo hicieron, le dan 67 y les da el seno. Pero ¿cómo le hace la calculadora? Me decía un alumno, dice, ya respeto más a las calculadoras, porque ahora sí nos estamos enterando, pues, cómo lo hacen por dentro, ¿eh? Bueno, ¿qué algoritmo? ¿Qué se hace? ¿Cómo le haríamos para calcular el seno sin conocer el cateto opuesto ni la hipotenusa? Que es digamos, es su origen, ¿no? Bueno, así como para la raíz cuadrada utilizamos un método babilónico, y porque el método, el que nos habían enseñado en la escuela, pues está un poquito más complicado de implementar y no es tan práctico. Entonces también para calcular la función trigonométrica existen ya algunas series matemáticas. No sé si ya vieron series matemáticas en alguna materia. ¿Cómo qué? La de Taylor, precisamente una serie de Taylor. ¿Qué es una serie matemática? Son sucesiones de términos, ¿va? Normalmente son infinitas para llegar a algún resultado, en este caso, llegar al resultado del seno. Bueno, entonces voy a poner por aquí esta serie. Esta es una serie de Taylor. La voy a poner por aquí. Sí, la serie de Taylor dice que el seno de un ángulo se puede calcular de esta manera. X es el ángulo. Tomas la X, le restas X al cubo entre 3 factorial, le sumas X a la 5 entre 5 factorial, le restas X a la 7 entre 7 factorial. ¿Cuál término seguiría ahí? X a la 9 entre 9 factorial. ¿Y los puntitos qué quieren decir? Que es infinito. ¿Sí? Claro, nosotros no vamos a tomar infinito porque pues no, nunca acabaría. Hemos hecho ciclos infinitos, pues nunca terminan, ¿verdad? Más que hasta que los cancelamos de alguna manera. Bueno, entonces, yo voy a llamar a cada uno de, la serie se compone de términos y el término tiene un cálculo uniforme. Ya nos dimos cuenta que es un cálculo uniforme, ¿no? A ver, entonces, voy a hacer lo siguiente.
voy a encerrar cada uno de los términos, bueno, de esta manera. Este es un término, ¿verdad? Entonces lo voy a encerrar ahí. Este es el primer término y luego este es el segundo término. Jóvenes, se oye mucha plática. Este es el tercer término. Y aquí la serie nos está mostrando 4 términos nada más, pero sabemos que es infinito. Voy a enumerar los términos. Este sería el 1 y luego este sería el término 2. Y esto ya nos da una idea de una secuencia, ¿no? ¿Hasta cuánto va a llegar esto? Hasta el infinito. Ah, ya iba el ciclo. Va a llegar hasta el infinito. Ok, bueno. Vamos a analizar cada término. Fíjense, al final de cuentas, el seno va a ser la suma o resta de cada uno de los términos. Acumulamos eso y el resultado me va a dar el seno del ángulo. Vamos a... Ok, bueno. En primer lugar, nos pone un requisito para la serie de Taylor. Dice que la X debe estar en radianes. Ese es el primer requisito que tenemos. Yo no le puedo pasar la bolita al usuario y decirle, no, sabes que como la serie de Taylor está en radianes, te voy a pedir el ángulo en radianes. Tú hazle como quieras. Y el usuario tendría que hacer una conversión, ¿verdad? Pero nosotros, como usuarios finales, pues a la calculadora le damos grados, el ángulo en grados, no en radianes. Bueno, eso es lo primero que tendríamos que... En nuestro ejemplo, el ángulo vale 67 grados, ¿verdad? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es convertir esos 67 grados a radianes. ¿Y cómo le vamos a hacer? 80 sobre... no, Vamos a recordar la conversión, ¿va? Pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuántos radianes? Y voy a utilizar la variable X. ¿Cuántos radianes serían 67 grados? No me acepta el grados. Bueno, entonces lo pongo así como un... Ah, pero aquí necesito poner un brinco de línea, ¿verdad? ¿Así? Ok, entonces, esto es lo que tenemos que hacer primero. ¿Cómo le vamos a hacer para convertir esos 67 grados a radianes? Pues ya lo tenemos. Es una regla de 3, ¿no? Entonces aquí sería, en general, bueno, vamos a ponerlo en otro por aquí. Y lo voy a poner, creo que en otro color. Digamos, verde. Bueno, entonces lo vamos a poner así. Porque es lo que va a ir en el algoritmo. El ángulo, no, más bien, la X va a ser igual a el ángulo por pi, o sea, ángulo por pi entre 180. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner. Y en nuestro caso particular del ejemplo, pues me ayudan a hacer esa operación, por favor. ¿Cuánto sería X para nuestro ejemplo? X es igual a el ángulo que son 67 multiplicado por pi que son 3. Ahí pueden usar el pi de la calculadora. 3.1416 entre 180. ¿Me dicen cuánto da X, por favor? 1.1693. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a resolver para... La serie es infinita y nosotros vamos a hacer manualmente los cálculos de 4 términos, que son los que se muestran ahí, ahí en la imagen, ¿no? Entonces vamos a decir, el seno de 1.1693 radianes es igual. Si es 1693, ¿verdad? Hay que estar atentos si no me equivoco porque como vamos a hacer varias operaciones, más bien ustedes me van a ayudar, pues luego si hacemos mal no nos va a dar el resultado. Dice, vamos a seguir la serie. Dice, primero la X, 1.1693, menos la X, 1.1693 elevado a la ¿qué? Al cubo, ¿entre cuánto es 3 factorial?
son 6. 1 por 2 por 3 son 6. Luego, más, le vamos a agregar el 1.1693 elevado a ¿cuánto ahora? A la 5. Dividido entre, ¿cuánto es 5 factorial? 5 factorial. 120. ¿Sí? Menos, ahora el 1.1693 lo vamos a elevar a la 7 y lo vamos a dividir entre el factorial de 7, que es ¿cuánto? 5040, ok, gracias, 5040. Muy bien, entonces me ayudan con los términos uno por uno. El primero yo les ayudo, 1.1693. Luego, ¿cuánto da? Con 4 decimales de precisión, ¿no? Por favor. Si no es mucho pedir. 1.1693 al cubo y luego entre 6. 2664, gracias. El siguiente sería 1.1693 a la quinta entre 120. Cada vez va a ser más pequeño, ¿eh? 0.182. Ok, gracias. Luego, vamos a restar. El otro es 1.1693 a la 7 entre 5040. Cada vez va a ser más pequeño. Sí, gracias. Bueno, esto en teoría va a continuar hasta el infinito. En teoría, ¿sí? Ahora sí, por favor, suman y restan esto, ¿no? Salud. ¿Cuánto nos dio? 0.92. ¿Se parece a esto? Ándale, sí es cierto. ¿Sí? Ahí por los decimales, pues no nos da exactamente, ¿verdad? .9205, .9206. El usuario me dio el 67, yo lo convertimos a radianes, lo metimos a la serie. Ahora, ¿cuántos términos calculamos? De los infinitos, nada más calculamos 4, ¿no? Entonces, quiere decir que con poquitos términos de la serie llegamos a un resultado. Si calculáramos, si alguien me hace el favor, 1.1693 a la 9 entre el factorial de 9, a ver cuánto le da. Va a ser un número muy pequeño. 1.1693 a la 9 entre el factorial de 9. 0.0000. ¿Cómo cuántos ceros? Son 5. Ok, gracias. O sea, es un número muy pequeño, ¿verdad? Cada término nuevo que calculemos va a ser un valor muy, muy pequeño. Entonces, bueno, esto lo tenemos que trasladar luego a nuestro algoritmo, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar, pues, qué variables necesitamos, aparte de las de entrada y salida. La X, pues es una variable que no es de entrada, pero la voy a calcular con esta conversión, ¿verdad? Esto ya está cómo se va a calcular. Bueno, voy a poner por aquí variables. ¿Sí? Ok. ¿Qué ciclo vamos a usar? Primero, ¿por qué vamos a usar un ciclo? Porque estamos repitiendo algo. ¿Qué estamos repitiendo? La suma de los términos. Nada más que suma o resta. Eso ahorita lo checamos cómo lo hacemos. Bueno, entonces, yo dije, la serie es infinita, no podemos poner un ciclo hasta el infinito. Pero nosotros hicimos un ejemplo de 4 y salió razonable. Quiere decir que si hacemos unos 10 o 20, va a ser más exacto, ¿no? Entonces ya estoy definiendo cuántas vueltas estaría bien que diera el ciclo. Vamos a decir que 20 vueltas, que dé 20 vueltas. Entonces, ¿qué ciclo vamos a usar? Un para, porque estoy diciendo cuántas veces va a repetirse. Exactamente, entonces, vamos a empezar. Voy a utilizar, miren, una variable, bueno, dejen poner aquí una flecha. Una flecha. Una variable con verde. Bueno, vamos a utilizar aquí una variable estoy señalando los exponentes, ¿sí? Porque si señalo esto, cada uno de los rectángulos que puse ahí como en lila, esto es un término, ¿sí? Así se va a llamar, es un término. Bueno,
Aquí voy a utilizar una variable que voy a llamar P como potencia, una P de potencia. Necesitamos un contador que vaya incrementándose de cuánto en cuánto. Que empiece en 1 y que se vaya incrementando de 2 en 2. Entonces, el primer valor que debe tomar ese contador le voy a llamar P. Dejen poner un poquito más de espacio aquí. Algo así. Que nos dé más espacio. Bueno, entonces, eh, vamos a tomar una P que con cuánto va a empezar. Con 1, ¿va? Va a empezar con 1. Pero aquí en el inter, dentro del ciclo, ¿qué tiene que hacer esa P? Incrementarse a sí misma en 2. Es un contador. Este es un contador. La P se tiene que incrementar a sí misma en 2. Esto que estoy poniendo acá es antes de que entre el ciclo. Esto ya es dentro del ciclo. Ok, bueno. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular el término dentro del ciclo? Pero el puro término. Un término, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser lo de la X La X elevada entre T. ¿a qué? A la P entre ¿qué? P. El factorial de P, ¿verdad? ¿Ese es el término? Ahora, pusimos una restricción, ¿no? Que no se pudiera, o sea, no vamos a utilizar es más, ni siquiera en Flowgreen tenemos, en PCIN, lo vamos a hacer en PCIN, ni siquiera en PCIN tenemos la función factorial. Ya tenemos una hecha, pero no más que la hicimos en Java, ¿verdad? Sí hicimos el algoritmo, pero lo convertimos a función en Java. Ahora lo tenemos que regresar a función aquí en nuestro algoritmo que vamos a implementar. Vamos a implementar la función potencia y la función factorial. Esas ya las tenemos, pero en algoritmo no las teníamos. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el término? Obviamente, pues esto lo vamos a tener que hacer con funciones. Pero ¿qué vamos a hacer con el término? Bueno, el término no es un acumulador, es una variable que se va a calcular cada vuelta que va a dar el ciclo, con lo que valga la P, según lo que valga la P. Bueno, pero lo que sí tenemos que hacer es ir acumulando ese término, porque la acumulación del término me da el resultado que ando buscando. Entonces, eso lo voy a hacer en una variable que se va a llamar, bueno, se llama seno. Seno va a empezar en 0. Porque seno va a ir acumulando cada término. Entonces, dentro del ciclo, lo que yo tendría que hacer es seno es igual al valor anterior más el término. Y luego la P, pues se tiene que incrementar en 2. Esto que estoy poniendo es lo que va a ir dentro del ciclo. Y lo que estamos poniendo de este lado es lo que va a ir antes, son los valores iniciales. P es un contador, seno es un acumulador. Seno va a empezar en 0. Bueno, nos falta resolver lo del signo, ahorita lo checamos, ¿cómo resolveríamos lo del signo? Muy bien, ahora, ¿hasta dónde dije que íbamos a llegar? Hasta 20, vamos a decir hasta 20. Hay que cuidar el factorial porque acuérdense que el factorial crece muy rápidamente. ¿Hasta cuánto llegó en PCIN? ¿Se acuerdan? Llegó hasta el 12, ¿no? Pero cuando lo hicimos con enteros. Pero si lo hacemos con reales, tal vez aguante más. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Ahorita cuando creemos la función lo consideramos. Muy bien, entonces, pues vamos a empezar nuestro algoritmo. A ver. Variables. ¿Cuántas variables y de qué tipo? Tenemos la variable, bueno, las de entrada y salida. El ángulo puede tener decimales. Entonces, pues va a ser real. El seno, obviamente, el resultado va a ser con decimales. Pero aparecieron otras variables. Término. ¿Término qué tipo de dato va a ser? Doble. Pues es doble. La P, ¿qué tipo de dato va a ser? Un entero. ¿Qué otra variable? La X. ¿La X qué tipo de dato va a ser? Es el ángulo, pues acá nos dio la X en ¿cuánto? Es 1.16, va a ser de tipo real. Creo que los únicos enteros es la P y el contador del ciclo, porque el contador del ciclo pues lo voy a usar con la I, va a ser la I, la variable I. Muy bien, entonces vamos a declarar aquí, la I es una variable, es la que me va a contar el ciclo. Ah, la X sí. ¿Por qué la X es una variable?
porque yo voy a pedir el ángulo para que sea en grados, lo voy a pedir en la variable ángulo. Y luego ese ángulo lo tengo que convertir a radianes y lo voy a poner en la variable x. Entonces aquí se va a llamar seno. Ah, pero luego no, la variable seno no va a funcionar, ¿verdad? Seno ángulo, vamos a ponerle así. Luego vamos a definir primero las enteras que serían la P y la I. No sé si ahorita resulte otra, como entero. Y luego vamos a definir el ángulo, el seno, término y la X como real. Y vamos a pedir el ángulo. Vamos a escribir ángulo en grados. Y vamos a leer el ángulo. Luego, vamos a convertir ese ángulo a radianes. ¿Cómo lo vamos a convertir? Pues aquí tenemos la formulita, ¿verdad? La pusimos por acá. La X va a ser el ángulo por pi entre 180. Entonces le decimos, X es ángulo que me dio el usuario por pi entre... Pi es una función, pi es una constante, ¿sí? Ok, bueno, si no queremos usar eso, lo podemos definir. Es que aquí no se pueden definir constantes hasta donde yo recuerdo. Ahorita lo vamos a hacer así. Ok, y luego. Ahora, el ciclo, vamos a poner un ciclo para. El ciclo va a ser, la variable de control va a ser la i. De hecho, la p se puede calcular con la i, ¿eh? O sea, hay una periodicidad, una uniformidad. Podríamos usar la misma variable i para calcular el exponente y el factorial, pero creo que queda más claro si usamos otra variable. Ya si alguien dice, ok, para no usar la variable p, yo puedo establecer una expresión con la i para que me dé el valor que debería llevar p. Ahorita lo vamos a hacer así. Desde i, un valor inicial de 1, ¿hasta dónde va a llegar? Dijimos que 20, ¿no? Hasta 20. Con paso 1. Y lo que va a hacer es, bueno, lo que va a hacer es esto, calcular el término. O sea, aquí le diríamos, término es igual a x, pero pues no vamos a usar el operador potencia, y tenemos que implementar la función factorial. Si no las hiciéramos, por ejemplo, que dijera, no, yo no quiero usar una función factorial. Bueno, entonces dentro de este ciclo tendría que poner otro ciclo para calcular el factorial. Y se vale, ¿verdad? Puedo poner un ciclo dentro de otro ciclo. Pero pues las funciones creo que nos permiten que quede más estructurado, más claro. Entonces vamos a crear dos funciones. Me voy a ir un poquito rápido porque esas ya las tenemos. O sea, ya hicimos el algoritmo y ya lo convertimos en función cuando lo codificamos. Entonces vamos a agregar la función potencia y la función factorial. Así que me voy aquí y le voy a decir agrega una función. Y la función, recordando más o menos lo que hicimos, dice, la función, voy a empezar por la potencia. Utilicé la variable pot como variable, como ahí voy a calcular la potencia. El nombre de la función le puse potencia. Y los argumentos son dos, la base y el exponente. La base y el exponente. Aquí, PCI no me pide tipos de datos en los parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer la función? Va a tomar el exponente para saber cuántas multiplicaciones va a hacer. Esa es la que me va a decir el límite del ciclo. Y lo que va a multiplicar, pues es la base. ¿Pero en dónde lo va a acumular? En la variable de retorno. Hay que definir la variable de retorno. Sería pot. Aquí la mencionamos, pero acá la declaramos. Potencia como real. Y vamos a definir también el contador del ciclo. Pues yo voy a usar la i. Esta i que estamos definiendo aquí,
como entero, es diferente a esta I. Este ámbito es diferente a este ámbito, ¿no? Cada uno tiene su posición de memoria en su momento. Bueno, y lo que vamos a hacer aquí es inicializar la variable de retorno. Potencia empieza en 1. Y luego aquí, ¿cómo resolvimos la potencia? Pues con un ciclo. Un ciclo que el número de vueltas es el exponente. El exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar. Así es que vamos a poner aquí otro ciclo. Ciclo para. ¿Cómo? Bueno, entonces, variable numérica, pues es la I. Valor inicial es el 1. El valor final, aquí el límite es el exponente. Y el paso, pues es de 1 en 1. Y la única operación que hace es, en la variable que acumula las multiplicaciones en potencia, va a poner lo que tenía por la base. Ese ciclo, si el exponente es 8, va a dar 8 vueltas y cada vuelta va a multiplicar por la base, entonces va a lograr la potencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos la función potencia. No, es que antes en PCI no habíamos hecho función potencia, habíamos hecho el algoritmo, pero cuando lo pasamos a Java lo convertimos en función. Ahora lo necesitamos como función en PCI. No, es que este para es para el seno, ¿sí? Acuérdense que las funciones son elementos independientes. Entonces, lo que hace esta función no nos enteramos acá ni viceversa. Este ciclo son independientes. Bueno, vamos a hacer ahora la función factorial. Vamos a agregarla. El factorial, recordemos cómo es. Pues es la multiplicación sucesiva desde 1 hasta el número del cual queremos el factorial. Entonces, eso también ya lo hicimos. Aquí lo vamos a volver a hacer, pero ya como función. La variable de retorno le llamé fac. El nombre de la función es factorial. Factorial. Y el argumento nada más es 1, es el número del cual quiero el factorial. Hay que declarar la variable de retorno y también para el factorial usamos un ciclo para que va desde el 1 hasta n y multiplicando aprovechamos el contador para que vaya multiplicando porque ese es el factorial, 1 por 2 por 3 por 4 y eso me lo va dando el contador del ciclo. Entonces aquí sería, vamos a declarar fac como real. No, bueno, debería ser entero, pero ya sabemos que el real puede guardar números más grandes, por eso lo vamos a declarar como real. Y luego vamos a definir la i como entero. Vamos a inicializar el factorial, como va acumulando multiplicaciones, empieza en 1. Y luego, pues agregamos otro ciclo. El ciclo que va a dar vuelta desde 1 hasta n e ir multiplicando la i, el contador. Ok, entonces le ponemos un ciclo para, y aquí le decimos, variable numérica, la i. Vas a empezar del 1, y ¿dónde va a terminar? Hasta n, hasta el número, y el paso pues va a ir de 1 en 1. Y lo que va a hacer es, fac, va a ser el anterior por la i, porque la i va a ir avanzando, y ese avance es el que me sirve para hacer las multiplicaciones. Acuérdense que en PCI no hay una instrucción que diga return o regresa, pero sí lo hace. Muy bien, entonces ya tenemos la función factorial y la función potencia. Ya las podemos usar dentro del ciclo de la función seno. Entonces me voy a ir así y le voy a decir, a ver, te vas a ir del 1 al 20. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, pues esto que está aquí, ¿verdad? Dejen poner esto un poco más para acá. Esto lo voy a poner para acá, para que se aprecie. Entonces dice, lo que vas a hacer 20 veces es esto. A ver, el término se va a calcular. Vamos a elevar la x a la potencia p, utilizando la función potencia. Potencia, me pide dos parámetros. La base es la x, según la serie de Taylor, pues la base es la x. Ahí está.
y la potencia está representada por la variable P. La P va a ir cambiando de 2 en 2. Y esto lo vamos a dividir entre el factorial de la misma P. Factorial de P. Bueno, pero si lo dejamos así, ¿qué sucedería? El término va a estar- No, pues la P no la cambiamos y entonces siempre valdría 1, ¿va? Entonces, cada vuelta sería x a la 1 entre 1 factorial, x a la 1. Y no, lo que queremos es que la P vaya cambiando para que dé lo que nos muestra la serie de Taylor. Entonces, aquí, pues nos falta acumular, o más bien contar. La nueva P es la anterior más 2, para que la siguiente vuelta ya valga 2 más. Pero el término, ¿qué hacemos con el término? Pues se lo vamos a acumular a la variable seno, ¿verdad? Entonces le decimos, seno es lo que tenías antes más el término que calculaste. ¿Así? Aquí lo que estamos haciendo es calcular un término, lo sumamos a la variable que acumula el resultado, incrementamos la P para que nos dé la potencia y factorial del siguiente término y volvemos a calcular el término. Lo estamos haciendo 20 veces. A ver, cuando salimos, ¿cuál es el resultado? Escribir. Mande. De que si la I es un par, que lo sume, y si no, que se lo reste. Puede ser. Con el de que, ya ve que usted lo numeró de abajo. La serie dice que suma y reste, ¿verdad? A ver, vamos a probar así. Seno de y el ángulo se llama ángulo. Y luego le ponemos grados igual y después aquí la variable c. ¿Sí? Bueno, no, vamos a grabarlo. FD 24, 11, 21. A ver, vamos a probar con el 67 grados. 67. Dice error, variable no inicializada, la P. Ah, ¿qué nos faltó? Y sí lo puse por acá, ¿eh? Todo contador y acumulador debe inicializarse. ¿Qué nos faltó inicializar? La P y ¿qué más? ¿La P con cuánto va a empezar? Antes de que entre el ciclo. Con 1 va. A ver, ¿lo probamos así? A ver qué nos dice. 67. Falta inicializar la variable seno. ¿Por qué es necesario inicializar los contadores? Porque cuando lo haga por primera vez, la variable debe tener un valor. Y si no lo tiene, ¿cómo va a saber hacer esa operación? Entonces, aquí en este caso, el seno, pues va a empezar en 0, porque va a acumular sumas. Ok, vamos a ver, pues. Entonces, sería 67 grados. ¿Da el resultado? No, ¿verdad? No da el resultado. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar salida a la variable término. Es más, le voy a dar salida a la variable término y a la variable P. Aquí. Le voy a decir, escribir término, o bueno, la P. Lo que pasa es que la P, bueno, término, coma, y luego unos espacios por aquí, y luego la variable P. Y vamos a ver qué sucede acá. Miren, como pusimos la salida dentro del ciclo, pues también lo ejecuta. Y vamos a checar si los valores del término se parecen a los que calculamos nosotros. A ver, ahí está. 1.1693. Bueno, ese era directo, ¿va? El siguiente punto 2664. Bueno, aquí fue punto 2665. El siguiente punto 0182, más o menos. Punto 0005. O sea, los términos están calculándose correctamente. La P va cambiando 3, 5, 7, 9. ¿Llegó hasta cuál? Hasta
llegó hasta el 20, hasta el 41. Pero nos damos cuenta de un detalle, no, bueno, tenemos que resolver por qué no sale el resultado, pero aquí nos podemos dar cuenta de algo, ¿no? ¿Cuántas veces cuándo el término dejó de ser representativo? Es decir, que lo sumo y lo reste no va a cambiar nada. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al octavo término fue tan pequeño que lo considera como cero. O sea, como que ya no ocupo el término guardado en la variable y me pone un cero. Entonces, creo que 20 son muchos términos, ¿no? Y ustedes, si ustedes observan, cada término es más pequeño, más pequeño. Entonces, conforme avance, lo que va a aportar, ya sea suma o resta, pues va a ser muy, muy poco. Por eso creo que nos conviene primero aquí, pues yo digo que con unos 15 es más que suficiente. Vamos a hacerlo hasta 15, ¿sí? No tiene caso hacer más porque ya no, ya el cálculo nos va a dar cero. Entonces aquí lo vamos a cambiar a 15. Como no me he salido de la ejecución, pues ya lo... Ahora sí vamos a lo que tú decías. ¿Cómo le vamos a hacer para que sume y reste? Porque el problema es que siempre estamos sumando y la serie no dice que siempre sumemos. Que un término, el primero lo sumemos, el segundo lo restemos, el tercero lo sumemos, que vayamos alternando. ¿Tú me decías cómo? Un if que si la i es impar, sume el si es par, pero reste. Si la i es par, impar, que lo sume, si la i... O sea, aquí las sumas son cuando la i es impar y las restas es cuando la i es par. ¿Sí? ¿Puede ser así? Ok, ahí tendremos que elevar la i a la potencia o checar si es par o es non. Es una forma. Yo voy a proponer de otra, que, digo, la que tú dices es correcta. Miren, voy a poner una variable aquí que se va a llamar signo. Y signo nada más va a valer 1 o menos 1, 1 o menos 1. Entonces, voy a poner aquí el valor de la i. Y acá el valor de signo. Es más, y aquí el valor de p. ¿Sí? Bueno, cuando la i valga 1, signo debe valer 1. Y cuando la i valga 2, ¿cuánto debe valer signo? Menos 1. Y luego aquí debe valer 1 y aquí debe valer menos 1. Sabemos que la p pues va avanzando de esta manera, ¿va? La p vale 1 y luego vale 3 y luego vale 5 y luego vale 7. Bueno, ¿cómo le hacemos para que el signo que va a empezar en 1 porque lo primero se suma, que a la siguiente vuelta valga menos 1 y luego a la siguiente más 1 y luego a la siguiente menos 1, que vaya cambiando? ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser con un if. A ver, ¿qué pasa cuando multiplicamos algo por menos 1? Un número por menos 1. ¿Qué le pasa a ese número? O si es negativo, o sea, el menos 1 le cambia el signo, ¿no? O sea, si multiplicamos por menos 1, le cambia el signo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle que el nuevo signo va a ser el anterior por menos 1. Eso va a ir dentro del ciclo. Inicializamos positivo. Pero, sí, lo inicializamos positivo. Pero para que esto surta efecto en la suma, pues tengo que multiplicar el término por el signo. Si no, pues siempre lo va a sumar. Entonces, aquí tenemos una suma y una multiplicación. ¿Qué tiene prioridad? La multiplicación. Entonces, el término, lo que salga, lo va a multiplicar por el signo. Aquí va a ser por 1, aquí va a ser por menos 1. Aquí va a ser por 1, aquí va a ser por menos 1. Y claro, aunque aquí diga suma, pues este signo le va a decir si lo va a sumar o lo va a restar. Entonces vamos a hacer eso. Declaramos primero la variable signo, hay que declararla en el algoritmo, es de tipo entero. También como tú decías, está bien. Luego, el signo, vamos a empezarlo en 1. Y acá, el término lo vamos a multiplicar por el signo. Exactamente, ¿sí? Le decimos que el término primero se multiplique por el signo y luego ya se haga la suma. Pero
pues para que eso funcione tendríamos que decirle que el signo nuevo va a ser el anterior por menos 1. Cada vuelta que dé, el signo va a ir cambiando, más, menos, más 1, menos 1, más 1, menos 1. Y por lo tanto, esta acumulación no va a ser siempre una suma, va a ser suma, resta, suma, resta, suma, resta. A ver, no les he quitado, ¿cuánto me da ahí? No quité la ejecución. ¿Cuánto me da? ¿Lo mismo? No, punto 9205, aquí está punto 9205. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo con ángulos conocidos. ¿Cuál es el seno de 30 grados, chavos? Sin ver la calculadora. Ah, Ah. de 2 sobre... No, ese es el coseno. Es que, bueno, no sé si ya les había dicho que pues, nuestros tiempos eran muy diferentes, muy arcaicos con respecto a cómo... Y como no tenemos calculadora, recurríamos a las tablas que les mostraba el otro día. Y para agilizar cálculos, nos aprendíamos las funciones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Saben cuáles son los ángulos notables? 30, 30, 60 y 45. ¿Sí? Entonces nos aprendíamos, el seno de 30 son 0.5, el seno de 60 son 0.866. O sea, no lo aprendíamos. Y no porque estuviéramos ahí como pericos, sino porque lo usábamos mucho. Entonces, el seno de 30 debe ser 0.5. El seno de 60 son 0.866, es raíz de 3 entre 2. 0.86666. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Eh? ¿Si queda o no queda? ¿Cómo que no queda? A ver, revisen bien. Algo. Claro que aquí este escribir término no debe existir, ¿verdad? Pero vean aquí los términos que ya son puros ceros. Yo creo que hasta 10 está bien. Con 10 es suficiente, pero bueno, vamos a dejarlo en 15. Esto de escribir término pues no debe ir, ¿verdad? Eso nada más era para checar si los términos se iban calculando correctamente. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función seno, nada más nos faltan 5, ¿sí? Pero ese será a partir de